Bueno, hola, muy buenas noches. Hoy quien les habla Mónica Dayana Barreda y Oscar Andrés López. Hoy vamos a hablar de lo que son las condiciones de trabajo para un trabajador en interno y externo. Vamos a hablar un poco de lo que es el índice WGT para las temperaturas que el trabajador se adapta, y vamos a hablar de las ventilaciones por área de trabajo. Entonces, en este primer caso vamos a tener un trabajador de bodega que tiene las temperaturas corporales, bueno, en cabeza, una temperatura de 26.5, de temperatura del globo de 27 y un índice para esa área del cuerpo de 26.65. Una temperatura de abdomen de 26.8, del globo de 27.2, y un índice de WGT de 26.92. Tendremos los tobillos con temperatura de humedad media de 26, de temperatura del globo de 26.5 y el índice de WGT de 26.15. Para un promedio del índice en las zonas del cuerpo del trabajador de 26.66. Este trabajador con esa temperatura promedio de ese índice de 26.66, que además tiene exposición a temperaturas de 28.3 por 2 horas en la mañana y de 26 grados por 90 minutos en la tarde, y el resto pues de la jornada laboral trabaja con una temperatura de 27.5. Esto nos genera un promedio de 27.42. Este mismo trabajador en la actividad de movilizar una caja de 10 kilogramos con ambas manos, pues que trae la caja en 50 segundos y vuelve vacío en 30 segundos, nos genera un M de ida de 5.5 kilocalorías por minuto, y de venida, o sea de vuelta, que ya devuelve vacío, nos genera un M de 3 de kilocalorías por minuto. Para un M promedio que gasta él por minuto de 4.56 kilocalorías por minuto, en una hora serían 273.6 kilocalorías por hora si él continúa haciendo esta labor repetitivamente. Este trabajador con un índice de WGT de 27.42 y una M de 4.56 kilocalorías por minuto, descansa a una temperatura de 25 grados centígrados y una velocidad de aire diferente de cero. En este caso, pues la fracción de tiempo nos va a arrojar que este trabajador tiene 49.88 minutos a trabajar a esa temperatura. En la bodega, donde él trabaja pues moviendo esas cajas, él tiene un área de 49.2 pies y 27.8 pies por cada lado, para un área total de 1.371.7 pies cuadrados, y debido pues a esta ocupación va a tener unos pies cúbicos por minuto de 1.371.7 cfm. Bueno, en la siguiente tenemos un trabajador que va a tener las siguientes temperaturas: THN en la cabeza de 27,1, temperatura del globo de 28,7, WGT de 27,6, en el abdomen de 26,2, 25,9 y WGT de 26,11, en los tobillos de 25,9, la temperatura del globo de 24,4 y una temperatura WGT de 25,45. Esto nos da para una WGT de 26.3. Entonces, si se expone a un movimiento cargando una caja de 12 kilos de 7 de la mañana a 7 y media, entonces ahí tenemos de ida tenemos de 5.5 calorías por minuto y de vuelta tendríamos de 3. El promedio sería de 4.67 calorías por minuto y durante los 30 minutos sería 140.1 calorías. Tenemos una actividad 2 que va a ser de las 7 y media a las 10 de la mañana,
donde este trabajador va a tener el total 300 calorías que se va a hacer en los 150 minutos. Tenemos de las 10 de la mañana a las 10:30 de la mañana, donde este trabajador va a tener 60 calorías durante estos 30 minutos. También de 10:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, donde un tiempo estimado de 60 minutos va a tener 162 kilocalorías, perdón. De 11:30 de la mañana a 12:30 va a tener un total por esos 60 minutos, de 246 kilocalorías. Entonces el M de este tiempo que el trabajador ha estado es de 908.1 kilocalorías en total. Ya la persona no aclimatada, tenemos la temperatura de 908.1 kilocalorías, la velocidad de aire nula, el WGT de 26.4 grados centígrados, la tenemos de 32, de 26,4, de 22.1 y de 20, con un descanso de 25.6 grados centígrados, donde estos vamos a obtener un 43.8 grados centígrados. Bueno, tenemos un trabajador, como lo vemos en el dibujito, que labora en un gimnasio que tiene temperaturas corporales de temperatura humedad media de 25 en la cabeza, temperatura del globo de 25.3, el índice de WGT le genera un índice de 25.09, en el abdomen de 25.5, temperatura del globo de 26, el índice pues le arroja 25.65, en los tobillos pues él tiene una temperatura de 24.9, temperatura del globo de 26 y temperatura del índice 25.23. Para un promedio que nos arroja 25.40, pues dice que este mismo trabajador presenta un promedio de 25.40 y que además tiene una exposición a temperaturas de 26.3 por 3 horas en la mañana, de 25 grados por 120 minutos en la tarde y el resto del día trabaja a 26 grados. Entonces pues decimos que este trabajador estará manejando una temperatura promedio durante el día de 25.525. Este mismo trabajador en la actividad va a pasar unas pesas en el gimnasio de 5 kilogramos a los alumnos pues con una sola mano. Esto le lleva pues una pesa de 30 segundos llevársela y vuelve en 20 segundos vacío. El M para el recorrido que le hace promedio sería de 3.6 kilocalorías por minuto, que generaría 216 calorías por hora. Este mismo trabajador, con un índice de WGT de 25.525, con un M de 3.6 kilocalorías por minuto, descansa a 24 grados centígrados y una velocidad del aire diferente de 0. Encontramos pues la fracción de tiempo, describimos pues cómo vamos a usar la fórmula de fracción de tiempo, donde A vale 22, B vale 24, que C vale 25.525, que es la temperatura a la que le está expuesto, y D vale 26. Entonces la fracción de tiempo nos arroja que este trabajador va a estar 63.8 minutos, donde pues se indica que no hay problema de trabajar a esa temperatura. En la bodega, pues donde él trabaja, en el gimnasio donde él trabaja, el escenario mide 11 metros, que equivalen a 36.08 pies, y por el otro lado mide 7 metros, que equivale a 22.96 pies, para generar un área de 828.4 pies cuadrados, y pues esto debido a que la ocupación del gimnasio equivale a 1.1 de tabla, los pies cúbicos por minuto es igual a 1242.6 cfm. Ahora hablaremos del trabajador de salas de limpieza abrasivas, que tiene temperaturas corporales de 26, de 26.4 de temperatura de globo, temperatura ambiente de 25, temperatura
el índice de WGT de 25.98. En el abdomen encontramos un índice de WGT de 26.27. En los tobillos el índice nos arroja 25.95 para un promedio de 26.11 del índice WGT. Este trabajador pues con esa temperatura promedio de 26.11, que además tiene una exposición de una temperatura de 27.5 por 2.5 horas, o sea 2 horas y media en horas de la mañana, y de 26 grados por 180 minutos en la tarde, y el resto del día pues está a 26.5 grados. El WGT promedio sería de 26.625, que bueno, las actividades que este trabajador realiza, pues él lleva a su puesto de trabajo los implementos de aseo, porque pues ya que él trabaja lleva los implementos de aseo en una caja de 8 kilogramos con las dos manos. El trayecto de ida tarda 2.5 minutos, que equivale 2.5 horas, que equivalen a 150 segundos, 2.5 minutos, que equivalen a 150 segundos, y vuelve en 60 segundos vacío. El M de ida nos dice que son 5.5 kilocalorías de ida, y de vuelta son 3, entonces el promedio entre ellos dos es 4.9 kilocalorías por minuto, que son 287 kilocalorías por hora. Este trabajador, con un índice WGT de 26.6 y un M de 4.9 kilocalorías por minuto, descansa a 19 grados centígrados y una velocidad del aire diferente de cero. Lo que quiere decir que pues él descansa es que es una persona que no es aclimatizada. Entonces usamos la fórmula, la ecuación de fracción de tiempo, que es esta, y nos dice que pues este trabajador estará expuesto a 57.6, que este será el tiempo mínimo o máximo que el trabajador puede elaborar a esa temperatura. Este nos da como un régimen de labor. Y pues en la sala de limpieza abrasiva, con una dimensión de 9 metros, que equivalen a 29.52 pies, y por el otro lado de 26.24 pies, con un área de 774.78 pies cuadrados. Debido a que el tipo de ocupación de la sala de limpieza abrasiva es de 100 CFM, el CFM para esta área estaría equivalente a 77.460.48 CFM. Un trabajador que maneja agentes tóxicos, que tiene temperaturas corporales de cabeza de 26 grados en temperatura o humedad media, una temperatura del globo de 26.2, una temperatura ambiente al aire libre de 26.1 con un índice WGT de 26.05, la temperatura de abdomen en la temperatura de humedad media es de 26.7, temperatura del globo de 26, temperatura del aire 26, con un promedio del índice de 26.49, tobillos de 26.3 en temperatura humedad media, de 26.5 temperatura del globo, de 25.8 temperatura del aire, con un índice de 26.49. Esto nos genera pues un promedio de 26.33 del índice. Y además pues tiene una exposición este trabajador a una temperatura de 26.5 por una hora y media en la mañana, de 26 grados por 150 minutos en la tarde, y el resto del día 24.5. Esto nos genera en el día un promedio de 25.34. Este trabajador pues además de eso pues lleva él en sus labores un recipiente de estos residuos de 12 kilogramos con las dos manos durante 1 minuto y medio, y regresa vacío durante 60 segundos, es decir, 1 minuto. El M para la labor que genera este trabajador es promedio de ida y vuelta, nos dice que son 4.9 kilocalorías por minuto, y esto un M de 287 kilocalorías en una hora. Este trabajador pues el índice WGT es de 25.34 y un M de 4.9 kilocalorías, un WGT de descanso de 16 grados centígrados y una velocidad del aire diferente de cero.
La fracción de tiempo para este trabajador dice que son 50.85, que son el número de minutos máximo que le vamos a permitir a este trabajador estar a esa temperatura, dado que es una persona que no es aclimatizada, que se nos puede deshidratar y generar un momento adverso. El área de este trabajador de donde labora es de 32.8 pies de largo y 52.48 pies de ancho, que nos genera un área de 1721.344 pies cuadrados, debido a que pues este tipo de ocupación es una sala de limpieza abrasiva. El CFM pues vale 1. Esto equivaldrá a que se necesitarán 1721.344 CFMs. Un trabajador que maneja pues los sanitarios, que tiene temperaturas corporales de 24, 25.2 temperatura del globo, 24.1 temperatura del aire, 25.25 el índice de WGT, una temperatura en su abdomen de 24.7 temperatura de humedad media, de 25.5 temperatura del globo y 25.7 temperatura del aire, para un índice de 24.96, unos tobillos con temperatura de 23.3, temperatura humedad media, 24.5 temperatura del globo, temperatura del aire de 24.8 y un índice de 23.69. Con un índice promedio WGT 24.465, pues que además de eso, este trabajador presenta una exposición de temperaturas de 24.5 grados por 2 horas y 30 minutos y en la mañana y 25 grados por 135 minutos en la tarde, y el resto del día trabaja a 24.5 grados. Esto quiere decir que el índice promedio en el día del trabajador será de 24.64. Este trabajador lleva con sus dos manos un trapero, la escoba y el recogedor a los baños para hacer el aseo. Que pesan, pues el peso sumado de estos objetos son 2 kilogramos durante 3 minutos. Luego él vuelve vacío durante 2 minutos por el jabón, el desinfectante, y estos pues pesan otros 3 kilogramos, que tarda en llevarlo otros 3 minutos con las dos manos. Termina de hacer el aseo por 5 minutos, o sea, él está ahí haciendo el aseo por 5 minutos y vuelve vacío de la misma manera con las cosas. Es decir, que decimos pues que él va a llevar pues los traperos, el trapeador, la escoba y el recogedor, quemando por los 3 minutos 5.5 kilocalorías de ida. Luego él se devuelve vacío, quemará 3 kilocalorías de vuelta. Vuelve pues por el jabón y los demás implementos, donde va a quemar otras 5.5 kilocalorías por minuto de ida otra vez. Y bueno, él está ahí haciendo pues el movimiento del cuerpo. Él va a quemar 3 kilocalorías en ese sitio y él vuelve de vuelta con los implementos, va a quemar otras 5.5 kilocalorías de vuelta. Luego otra vez vuelve vacío, quemará otras 3 kilocalorías por minuto de ida y luego él se regresa. Él se regresa con otras 5.5 calorías de vuelta. O sea, sé que no lo alcanzan a ver muy bien, pero estaríamos hablando que él en total va a quemar un promedio de 4.43 kilocalorías en un minuto en promedio, pero va a quemar por hora 265.7 kilocalorías. Este trabajador, con un índice de WGT 24.64 y un M de 4.43 kilocalorías por minuto, un índice de descanso de 17.5 grados centígrados y una velocidad del aire diferente de 0, entendemos que este trabajador va a tener una fracción de tiempo de 59.5, que son el número de minutos máximo que él puede estar a esta temperatura. En los sanitarios, pues las dimensiones son 26.24 pies por 22.96 pies del otro lado, para un área total de 602 pies cuadrados. Debido a que el tipo de ocupación de los sanitarios genera una disposición de 3 CFMs, el CFM para esta área será total de 1807.41
pies cúbicos por minuto. Un trabajador en sala de cargas de batería que tiene temperaturas corporales de 27, 26.5, de 26.3 para índices en cabeza, índices WGT de 26.83, un abdomen de un índice WGT de 26.59. En los tobillos, él tiene un índice de WGT de 26.61 para un total promedio de 26.65. Presenta un índice WGT promedio de 26.65 y además una exposición de 26.5 por una hora en la mañana, de 25.4 por 130 minutos en la tarde y de 24.5 el resto del tiempo. Entonces decimos que el promedio es WGT de 24.99, donde este trabajador, pues en una de sus labores, muestra pues que el trabajador lleva una batería de 12 kilogramos con las dos manos. De ida el trabajador se demora pues 3 minutos y de vuelta él tarda 115 segundos. Entonces, calculando el M promedio, encontramos que él gasta 4.5 kilocalorías por minuto y generando pues una estimación de 271.5 kilocalorías por hora. Este trabajador a una temperatura de 24.9 grados y un M de 4.5 kilocalorías por minuto genera una velocidad diferente de cero. Encontramos que la fracción de tiempo que él va a usar es de 96.12, quiere decir que pues esta persona no tiene problema a estar a esa temperatura. Y en la sala de cargas de batería con una dimensión de 36.08 pies por 32.8 pies, que nos genera un área total de 1183.4 pies cuadrados, que debido pues a la ocupación de la sala de carga de baterías es 2 CFM por minuto. El CFM para esta área total sería igual a 2366.8. Ahora hablaremos de un trabajador que maneja comedores. Este trabajador pues tiene temperaturas corporales de cabeza con un índice WGT 24.48, de abdomen 24.96, índice WGT, y en los tobillos de 23.45, para un promedio de 24.45 WGT, donde se presenta un promedio de 24.45, además tiene una exposición de 24.5 grados por 3 horas y 30 minutos y en la mañana, y de 25 grados por 135 minutos en la tarde, y el resto del día trabaja 25.5. Lo que quiere decir que el promedio del día de WGT de este trabajador será 24.4. Y pues en las labores de este trabajador, bueno, nos dice que este trabajador lleva con las dos manos una caja de platos para seco, o sea, platos planos. Esa caja pesa 12 kilogramos durante 4 minutos. Luego él vuelve vacío por 2 minutos por la canasta de platos de sopa, que pesa 13 kilogramos, llevados de las dos con las dos manos por 5 minutos. Luego él vuelve en los mismos 2 minutos por la canasta de vasos de jugo, que pesan 9 kilogramos. Esto pues sí hace un recorrido de 3 minutos y termina organizándolos en el comedor durante 10 minutos. O sea, que diciendo que él de ida, con los platos que él va a llevar, va a gastar 5.5 kilocalorías por minuto. Él se devuelve y él va a gastar 3 kilocalorías por minuto. Luego él vuelve y va con los platos de sopa que pesan 13 kilogramos. Va a gastar 5.5 kilocalorías por minuto de ida y se devuelve y gastará 3 kilocalorías por minuto de vuelta. Luego él otra vez va a volver a ir con la caja de los vasos de jugo. Va a gastar 5.5 kilocalorías por minuto. Y organizando el comedor va a gastar 3 kilocalorías por minuto. Un promedio total, esto nos dice que él va a tener un promedio por minuto de 4.15 kilocalorías por minuto, generando a la hora 249.2 kilocalorías por hora. Este trabajador con un índice WGT de 24.9 y un M de desgaste de 4.15 kilocalorías por minuto, un WGT de descanso de 18.5 grados centígrados y una velocidad del aire diferente de cero. Encontramos que la fracción de tiempo que él va a utilizar serían 62.9 minutos. Quiere decir que pues él pues para trabajar a estas temperaturas no tendría problema, o sea, no tendría un máximo de tiempo estimado.
El área de los comedores estaría dada tiene un largo de 25.6 pies y un ancho de 13.12 pies. Esto generando un área aproximada de 335.87 pies cuadrados debido a que la ocupación del comedor es de 1.5 CFM. El CFM para esta área sería 503.8. En el siguiente ejercicio tenemos que una trabajadora las siguientes temperaturas en su cabeza, abdomen y tobillos. De cabeza tendremos de 25,1, 25,7 y WVGT de 25,8. En el abdomen de 24,2, 26,9 en temperatura del globo y en WVGT de 25,01. En los tobillos de 26,09, de 26,04 en temperatura de globo y WVGT de 26,75. Esto nos da un total de promedio de WVGT de 25,6. Tenemos también una posición de movimiento de 7 a 7 y media, donde moviliza una mercancía aproximadamente de 15 kilogramos. Donde tenemos una de ida de 4.5 kilocalorías por minuto y de regreso tenemos de 3 por un promedio de 4.65 kilocalorías, y esto por los 35 minutos nos da 162.75 kilocalorías por minuto. En una segunda actividad de 8 y media a 9 de la mañana, tenemos calorías de 3.1 por los 30 minutos, nos darían 93 kilocalorías. De 9 de la mañana a 10 y media, sería un total de 2 kilocalorías. Esto por los 90 minutos, esto nos da 180 kilocalorías. De 10 y media a 11 y media de la mañana, tenemos un total de 2,7 kilocalorías por minuto, y esto multiplicado por el 60 minutos serían 162 kilocalorías. De 11 y media a 12 y media tenemos un total de 120 kilocalorías, esto por los 60 minutos. Tenemos total de la sumatoria de las diferentes horas, un total de 717.75 kilocalorías en total. Ya una persona no aclimatada con con esa cantidad de kilocalorías, con la velocidad del aire nula, WVGT del trabajo de 25.9, tenemos una de 32, 25.6, 25.9 y de 20, con un descanso de 25.6 grados centígrados. Eso nos da un total para la persona no aclimatada de 31.2, y ese sería el total, 31.2 grados centígrados. Bueno, un trabajador que maneja cabinas para soldadura eléctricas, pues tiene las siguientes temperaturas. Temperatura humedad media, dice que 26.5, temperatura del globo 27.5, temperatura del aire 27.3 y un índice de WGT de 26.78 para una persona que trabaja pues, en externalidades. En el abdomen, temperaturas de 25.5, de 26 grados temperatura del globo, 26.8 temperatura del aire, para un índice WGT 25.73, unos tobillos de 25.8, 25.7, 26.5, índice de WGT de 25.81. Esto quiere decir que en promedio este personaje tiene unas temperaturas de 26.1 WGT. Además, diciendo pues que el promedio es de 26.01 y que tiene una exposición de temperaturas de 26 grados por 1 hora y media en la mañana y de 24.4 por 125 minutos en la tarde, y el resto de la jornada laboral trabaja a 25.5 grados. El promedio WGT de estas temperaturas de laboral es de 25.3. Este trabajador lleva pues una carga de 10 kilogramos con las dos manos de ida. De ida el trabajador se demora pues 2.5 minutos y de vuelta 125 minutos. Segundos. Entonces pues de ida él tiene un desgaste calórico de 5.5 kilocalorías por minuto
ida de vuelta de 3 kilocalorías por minuto, para un promedio calórico de 4.36 kilocalorías por minuto, que generarían 261.8 kilocalorías por hora. Este trabajador, a una temperatura de 25.3 con un M de 4.36 kilocalorías por minuto y un WGT y una velocidad del aire diferente de cero, encontramos que la fracción de tiempo que este trabajador puede estar a esa temperatura es de 92.4, donde no se encuentra un problema con el tiempo a esta temperatura. En la cabina de soldadura, con una inversión de 29.52 pies y de 26.24 pies, encontramos que el área laboral de este trabajador es de 774.6 pies. ¿Qué va a necesitar debido a la ocupación que genera una soldadura? Pues es de 50 CFM. Para esta área total necesitaríamos una ventilación de 38.730.24 CFM por minuto. Un trabajador de ventilación mecánica posee temperaturas corporales de 27.5, temperatura humedad media, temperatura del globo 26.3, temperatura del aire de 25.6 y un WGT en cabeza de 27.07, de abdomen 28.3, 26.9 temperatura del globo, 26.6 temperatura del aire, del índice WGT 27.85, temperatura de los tobillos, THM 27.8, 26.9 temperatura del globo, 26.8 temperatura del aire y un índice WGT de 25.52. Este promedio de estas temperaturas del cuerpo de este trabajador es de 27.7, que además tiene una exposición a temperaturas de 27.8 por durante 100 minutos en la mañana, de 26.8 por 150 minutos en la tarde y el resto del día 26.5. El promedio de la exposición de este trabajador es de 26.71, que nos dice que este trabajador pues lleva una caja con 15 kilogramos, pues que en realidad lo va a mover con todo el cuerpo, porque pues la caja es de un tamaño que de pronto no es tan pequeña, no pesa tanto, pero no es tan pequeña, entonces demora 3 minutos de ida y de vuelta 1 minuto. Entonces el gasto calórico promedio va a ser de 5.625 kilocalorías por minuto y de 337.5 kilocalorías por hora. Este trabajador, a una temperatura de 26.71 y un M de 5.625, a una velocidad del aire diferente de cero, encontramos que la fracción de tiempo que él puede estar a esa temperatura es de 75.48, pues que no encuentra un problema estando a esa temperatura. El garaje de ventilación mecánica, con una dimensión de 32.8 pies y 65.6 pies, encuentra un área de 2.151.68 pies cuadrados, que indica que, dado que el tipo de ocupación de la ventilación es 1, será de los pies cúbicos por minuto será de 2.151.68 CFM. Bueno, en el siguiente trabajador tenemos los siguientes valores en su de cabeza: THN de 28, temperatura del globo de 28.7, WGT de 28.21, del abdomen 27.9, temperatura del globo de 27.9, WGT de 27.9, los tobillos de 29.9, temperatura del globo de 28.4 y WGT de 29.45, para un total de WGT en promedio de 28.4. Entonces tenemos la persona que tiene un movimiento, aproximadamente carga una mercancía de 25 kilogramos, entonces de ida de 4 kilocalorías por minuto y de regreso de 3 kilocalorías por minuto. En promedio es de 3.36 kilocalorías por minuto, que esto se va a hacer en un tiempo estimado de 70 minutos. Esto nos da 235.2 kilocalorías por minuto. Ya la persona no aclimatada
tenemos con 717.75 kilocalorías, la velocidad del aire nula, el WGT del trabajo es de 25.9 grados centígrados a 32, 25.6, 21.4 y de 20. Esto desde temperatura descanso de 25.6 grados centígrados nos da un total por una hora de 42.2 grados centígrados a personas no aclimatadas. En el siguiente ejercicio, la siguiente persona va a tener los siguientes valores en cuanto a cabeza de 24.6, temperatura del globo 25.7, el WGT de 24.93, en abdomen 26.2, temperatura del globo 27.4, WGT 26.56, tobillos 27.9, temperatura del globo 26.4 y WGT de 27.45. WGT en total sería de 26.38 promedio. Esta persona va a cargar aproximadamente una mercancía, una caja de 25 kilogramos. Entonces, de ida sería de 4 kilocalorías por minuto y de regreso tendríamos 3 kilocalorías por minuto. Esto en promedio sería de 3.5 kilocalorías por minuto y en los 50 minutos tendríamos un total de 175 kilocalorías por minuto. De persona no aclimatada tenemos los valores 175 kilocalorías, velocidad del aire nula, el WGT de trabajo de 26.3 grados centígrados, tendríamos valores de 32, 26.3, 25.4, de 20. El descanso WGT de descanso sería 25.4 grados centígrados, que durante un tiempo de una hora estimado nos da de 30.8 grados centígrados. En el siguiente ejercicio tenemos un trabajador. Los valores de temperatura serían de cabeza 29.6, temperatura del globo 26.7, 28.73 el WPGT, de abdomen 28.2, 27.4 y el WPGT 27.96. Tobillos 27.9, de temperatura del globo 28.4 y el WPGT 28.5 para un promedio de 28.17. Aproximadamente carga 30 kilos, pero este trabajador va a tener una carga de ida y de vuelta, con una ida de 5.5 kilocalorías por minuto y 4 kilocalorías de regreso por minuto. Un promedio de 4.88 kilocalorías. Esto durante una hora de 60 nos da 292.8 kilocalorías. Para la persona no aclimatada, 292.8 kilocalorías a una velocidad de aire nula, WPGT de trabajo de 28.2 grados centígrados. Tenemos de 32, 28.2, 27.1 y 20. Un descanso de 27.1 grados centígrados. Esto durante un tiempo estimado de una hora nos da 20.9 grados centígrados a una persona no aclimatada. Para el siguiente ejercicio tenemos los siguientes valores. Para un trabajador de 25.7 en PHN, temperatura del globo 26.7, el WGT de 26. El abdomen sería 27.2, temperatura del globo 28.4 y el WPGT de 27.56. Tobillos de 29.9, de 27.4 y WPGT sería de 29.15 para un promedio de 27.57 de WPGT. Esta persona moviliza una caja aproximadamente de 18 kilogramos. De ida y de vuelta tenemos 5.5 kilogramos por minuto, 4 kilocalorías, 4 kilocalorías por minuto. En promedio sería 4.95 kilocalorías por minuto.
Esto multiplicado por los 55 minutos que está en este movimiento nos da 272.25 kilocalorías. Para la persona no aclimatada, 272.75 kilocalorías a una velocidad del aire nula. El WGT de trabajo tenemos de 27.57 grados centígrados, donde tenemos de 32, 27.57, 26.2, de 20, con un descanso de 26.2 grados centígrados. Entonces, en el tiempo estimado de una hora, nos daría de 25 grados centígrados a una persona no aclimatada. Listo, Y bueno, esto sería todo. eso sería todo. Les damos las gracias. Espero les haya gustado nuestro video. Hasta luego. Muchas gracias.